Y volvemos al aire porque tenemos segmento, y esta vez para charlar sobre el caso que van a traer las chicas que ya están acá presentes junto conmigo. Le damos la bienvenida a Juliana Rojas y a Solcito Fernández. Bienvenidas, Hola chicas. a todos, ¿cómo Hola, están? ¿cómo andan? Abrimos ¿Todo el bien? segmento de la otra cara del asesino una vez más, con Una un vez nuevo más. episodio y esta vez con un caso bastante particular. Bastante llamativo, algo que Sí. no hemos traído a la mesa. Así Exactamente, que es está- bastante novedoso en cuanto a lo que vamos a tratar, pero que ya tiene un correlato de unos años atrás de haber sucedido y bueno, van a contar cómo es el desenlace de este caso, que en este caso lo hemos titulado como El crimen del podólogo. Del podólogo, así es. Bueno, este se trata de Guillermo Germán Bergeli, que es un podólogo mendocino acusado de envenenar a su propio esposo durante su internación en el sanatorio de Recoleta por la provincia de Exactamente. Buenos Aires. La víctima era Roberto Alfonso Aquiles Guzmán de Jaque, Exacto, largo. largo el apellido, sí, de 58 años al momento está de la- su asesinato, En la, sí, en la imagen. que fue por el año 2020. Es O sea, verdad. dentro de todo fue un crimen bastante reciente. Sí, casi ahí cerca de lo que es fue la parte de la pandemia. Exactamente. Y bueno, en ese momento él se encontraba internado en el sanatorio por un cuadro de insuficiencia renal. Además tenía deterioros neurológicos y se descompensaba bastantes veces. Exacto. Ellos a simple vista al principio parecían una pareja normal, estable e incluso también se los veía bastante amorosos. No había indicios que No, esto pudiera nada. suceder. En el año 2019 ellos contraen el matrimonio y 3 meses después del casamiento es cuando Guzmán cae en internación. Exacto. Bueno, algo que me gustaría detallar también es que además del cuadro de insuficiencia renal, Guzmán ya vivía con VIH, digamos. Exacto. Pero él estaba Sí, bajo también. tratamiento, cumplía con sus consultas médicas constantes. Lo venía llevando y Sí. medianamente su Nada tratamiento hacía estaba. parecer que a causa de este cuadro de insuficiencia renal y además de eso, pudiera llegar a terminar en el fallecimiento de él. Exacto. Sí, sí, sí. Él estuvo aproximadamente un mes en internación y ahí es cuando los médicos empiezan a notar algo raro porque a pesar de darles los tratamientos necesarios y demás, él no mejoraba, era como que se mejoraba un día, al otro día se volvía a descompensar Exacto. El y así deterioro era, era evidente en el Sí. caso de él. y Se así notaba. era constante, se desorientaba, no podía hablar bien y el cuadro cada vez se iba deteriorando más y Exacto. ellos no encontraban una razón, un por qué estaba sucediendo eso o cada vez estaba agravando más Exacto. si estaba bajo tratamiento. Y de alguna manera, bueno, se puede ver en este caso que a medida que se fue conociendo un poco la historia, se fue encaminando un poco después lo que fue el proceso de la investigación a posterior, ¿no? Sí. Porque en definitiva al principio no se sabía bien, no se pudo determinar bien qué es lo que quería o qué había pasado o por qué se había dado, pero todos aducían que porque era una persona enferma, el deceso se había producido por su enfermedad y no porque... Exactamente, Se daba por un porque crimen. pese al esfuerzo de los médicos no encontraban un análisis que diera con un diagnóstico certero. Exactamente. Entonces no había una condición orgánica clara de por qué estaba sucediendo lo que estaba pasando, si ellos estaba bajo el tratamiento adecuado que es de Claro, de se estaba la haciendo todo lo insuficiencia renal. correcto. Era algo Era- particular, exacto, sí, sí. Claro, no encontraban una respuesta alguna. Había algo raro. Sí. Sí, sí, Había sí. algo raro. Ahí es cuando una de las enfermeras empieza a Ahí va. sospechar de que había algo raro y presta atención a los sueros que tenía Guzmán. Como que a veces los sueros parecían de otra forma, a veces parecían cambiados, a veces tenían otro Y aspecto. ahí empezaron las sospechas. Ahí empezaron las sospechas pero más de algo de una irregularidad quizás en el manejo del protocolo Es verdad. médico. No se imaginaban todo lo que se venía detrás, No, obviamente. claramente. Al principio ellos pensaban que era una falta de seguridad ante el protocolo. Ahí Tal es cual. cuando la enfermera le comunica a su jefa de terapia intensiva y deciden investigar las cámaras. Ahí empieza la investigación. Ahí empieza la investigación. Cuando ellos ven las cámaras, creo que todo el personal médico se quedó atónito porque lo veían ingresar a Guillermo Germán Bergeli Claro, la varias pareja, veces exacto. a la habitación de su esposo sin autorización y sin acompañamiento del personal médico. Y eso tenés que ser muy resguardado con el tema de las visitas y demás. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí es cuando empiezan a sospechar de él. Y además, en todas las grabaciones lo veían con una mochila, que se suponía que ahí llevaba el suero alterado. Exacto, el famoso veneno. que se Sí, le tiene que- Veneno. exacto. Exacto, lo que era. Entonces, nada, él no solamente lo hizo una vez o dos, sino que lo hizo 13 veces en un lapso de 10 días. Claro, fue muy reiterada la forma en la que operó, digamos, la pareja de él, como para que después las sospechas empezaran a fundarse en la investigación que a posterior se viene dando, pero que, como bien comentaba al principio, y se daba el desarrollo de este caso que bien contaba Sol, las investigaciones a posterior empezaron a determinar qué fue lo que había pasado realmente. Sí.
Sí, sí, Ya con saber que él tuvo la continuidad de 10 días, sabemos que lo hizo con plena conciencia, Ahí va. ¿no? O sea, él quería y tenía la motivación Ahí está. de hacer un daño, Exacto. ¿no? Por Sí, esto sí. es que se caratula como un crimen doloso. Está grabado por esa misma razón. Exacto, es un crimen doloso, más específicamente un dolo directo, por Total. esto que te explico, Total. que es él lo hizo con plena conciencia y sabiendo Sí, sí. el resultado que esto iba a tener, ¿no? Él tenía exacto. esa motivación. Sí, aparte con una tranquilidad escalofriante, que eso también le llamó la atención a los médicos, porque ellos lo veían en las cámaras de seguridad y él entraba con total normalidad, sacaba el suero Ni que trajo de se su inmutaba mochila, lo que hacía. lo cambiaba, se iba con una sonrisa tranquila y mientras su esposo cada vez seguía deteriorándose y nadie encontraba un porqué ante esa situación. Tal cual. Siempre pasa que en muchas investigaciones, y usted lo ha analizado a diferentes casos que también han visto, que la parte de la familia siempre, al principio, va quedando siempre un poco de lado a la hora de investigar. Pero en este caso era muy evidente que su pareja tenía comportamientos que llevaron a que la investigación apuntara directamente a él. Lo apuntara directamente, sí, sí, sí. Y además que, bueno, ya tenías el testimonio de la enfermera que ya notaba los sueros que eran bastante raros. Aparte, tenían diferentes aspectos, era como Era muy sí. evidente, Sí, muy sí, evidente. sí, Obviamente, claro, él... Pero lo como hizo decís, muy metódicamente también, porque Eso analizó es lo otro, cada, eso es lo que le iba a cada consultar. comportamiento. También el veneno lo dosificó de una forma que no pasara los análisis que a él le realizaban. Era Entonces, una persona que tenía conocimiento en lo que estaba haciendo, como bien Total. decía Julio recién, y estaba motivado por la idea de que sabía y era muy consciente de lo que estaba haciendo. Exacto. Sí. Es que él hizo una planificación, una premeditación antes, porque él tenía en conocimiento y preparación para administrar dicho veneno. Exacto. Entonces, como te digo, esa continuidad de un lapso de 10 días es más que obvio que él sabía bien lo que estaba haciendo. Exacto. sí. Y su motivación ya sabemos cuál era. Sí, El obviamente. fin era totalmente económico. Porque estamos económico, hablando de una sí. persona Era que, una motivación utilitaria, se Sí. le dice. La persona que en este caso es la causante, en este caso es la que ostentaba para, en este caso, una cuestión de seguro y demás, una posible herencia que el primer beneficiario era él. Era él, claro, exactamente. Exacto. Bueno, a raíz de las grabaciones, ahí es cuando la fiscalía empieza a armar una investigación en contra de él. Lo que se dice fue que no se trataba, porque ya no se trataba solo de una irregularidad médica, sino que se trataba de un envenenamiento. Exacto. Exacto. Y bueno, todos se preguntaban al principio por qué envenenó a su propio esposo. Y bueno, ahí vos decías que fue una cuestión económica. Él esperaba, su marido apenas fallece, él cobró un seguro de vida Exacto. por un monto de 68.750 pesos, pero él además de eso esperaba cobrar la herencia que tenía su esposo, porque él era chileno, entonces Tal en cual. Chile dejó un fondo de inversión y un departamento que estaba cotizado en los $300.000. Tenía un concepto como para decir, bueno, una vez que ya no esté más, Exacto. se diera la circunstancia. Exactamente. Pero bueno, sin embargo, no todo salió como él lo había planeado. Exacto. Porque en ese momento en Chile, en el año 2020, no estaba legalizado lo que es el matrimonio igualitario. A eso íbamos. Entonces, a él no lo tomaron como siguiente heredero de Guzmán. Exacto. Y no fue tomado tampoco como un crimen pasional del punto de vista de que, en el caso de él, no fue motivado por la pasión de, no sé, alguna cuestión sentimental, sino por el simple hecho de deshacerse obtener de un él, bien. Exacto, De obtener por un obtener un bien. bien. Exactamente. de deshacerse de la otra persona. Que bueno, él inició gestiones, todo para poder tener esta herencia, pero obviamente no se la concedieron y bueno, ahí es cuando uno dice al final todo resultó en vano. Claro, y además que también se ve motivado porque él entiende que al haber realizado lo que hizo, y obviamente después la justicia en el avance de la causa, entiende que esto es el motivo principal y por eso la cuádruple caratulación que le hacen. De agravar la condena. Exacto, para poder agravar la condena, lo vinculan a esto. Y que después él, en definitiva, nada, como decís, ni se imputa porque sabe lo que hizo, fue consciente. No, la realmente. fiscalía tomó el móvil del crimen obviamente por codicia. Así Literalmente. se tomó. Y que el caso también resuena por esta misma razón, porque se trata de algo que, como anticipamos al principio, no es algo común porque tiene que ver con un matrimonio, en este caso, de dos hombres que lo hacen en plena conciencia y que después esto despunta en algo que la mayoría no cree que puede llegar a suceder, pero termina pasando, la nacionalidad de esta persona también despunta un poco también. Sí. Y es ahí donde creo que también, no sé si se sospechaba que él había actuado con alguien más. No, porque se lo veía a él solo en Claro, las había grabaciones. grabaciones, no se le veía Sí. él solo. Sí. A todo esto, cuando inició el juicio, que fue en este año, en el 28 de mayo de 2025, él se lo condenó y en el 2025 inició el juicio. Vergeli decidió declarar, pero su respuesta fue que él sí manipuló los sueros, Ahí va. pero que en realidad no era veneno, sino que era solución fisiológica bendecida por un cura. No, es tremendo.
Eso es Es un tremendo. montón. Es un montón. Y también declaró que nunca se me ocurriría matar a nadie, ni siquiera a un animal. En su declaración Claro, dijo bueno, eso. ahí donde se puso más sentimental la cosa Sí. y bueno, trató de zafar con eso. Pero claramente. bueno, la prueba forense obviamente lo contradijo porque no era agua bendita lo que tenían los tubos, sino que la Ant-Man detectó rastros de metrotexato, que es un medicamento altamente tóxico que si se administra sin control puede ser tóxico. En este caso, la pericia actuó bien, digamos. Sí, sí, o sea, se ha realizado dicha, no me sale la palabra, biopsia. Sí. Dicha Sí. biopsia después del fallecimiento de esta persona, donde le han quedado estos restos, Le han quedado, sí. de, no me acuerdo qué, Metrotexato. exacto, eso. Y ahí es, sí, ahí es cuando la fiscalía la entiende toxicidad que tiene que es clarísima. Exacto. el veneno que utilizó fue cuidadosamente dosificado para no detectar en Sí, los no. exámenes que le realizaban. Por eso te preguntaba si él, digamos, más allá de que eso requiere un conocimiento muchas veces un poco más avanzado de lo común, de lo medio, de no actuar con alguien más que te asesora, te ayuda, colabora con vos para realizar No, los procedimientos que tenés que hacer. En este caso lo realizó todo solo, él Después es sabía sangre fría. cuántas Claro. dosis tenía que usar en diferentes tipos de suero para que pudiera llegar a la muerte. Porque en un momento, si bien la enfermera, como bien ustedes lo marcaron, es la que empieza a despuntar sobre la... Exacto. Se pensaba también en un momento, o se puso la idea y la hipótesis de que la enfermera en realidad, en un momento se pensaban que había colaborado, y es todo lo contrario. No, sí, fue una de las primeras que alertó. Colaboró para que se esclareciera. Exacto. Sí. Sí, porque fue todo de un momento a otro que no encontraban el porqué y algo le estaba empezando a parecer raro. Exacto. Es más, apenas fallece Guzmán, él ahí nomás quiso cremar el cuerpo. Automáticamente. Automáticamente. Y no pudo porque... No pudo porque, bueno, ya se había iniciado la investigación y demás y después se realizó la dicha autopsia. Y que esa autopsia arrojó todos estos datos. Exacto. Arrojó este medicamento que se utilizó como veneno. Estamos ante un caso muy claro, ¿no? O Sí. sea, no requiso como de mucha investigación porque hubo prueba única y irrefutable que fueron los videos, Totalmente. También. donde no hubo mucho más que hacer, más que la biopsia y ver qué era lo que había adulterado, qué era lo Tal que cual. había hecho ¿Qué le había pasar. puesto? Sí. Exacto, él la internación de su esposo lo vio como algo positivo, ¿no? Porque adulteró los sueros y lo quiso pasar como una muerte accidental o natural. Exacto. Porque él Producto solamente los vali- bendijo. Exacto. Valiéndose de la enfermedad que la persona tenía. Sí. Claro, por eso, claro, exactamente. Fue como, lo tomó como a favor él. Dijo, Sí. bueno, lo puedo hacer pasar como una muerte accidental Bueno, o sí. natural. Lamentablemente aceleró el deceso de esta Ujú. persona, que si bien obviamente a través de una enfermedad uno no puede premeditar absolutamente cuándo eso puede suceder, independientemente del tipo de patología que tenga la tengas. persona, pero que en este caso se vio movilizado por el criterio que él solamente perseguía el fin de deshacerse de esta persona para Sí, para obtener un obtener un bien beneficio económico. en su razón. Que Sí. obviamente los medios automáticamente, después cuando se empezó a desvelar todo esto, también hicieron mención a eso, pero no fue tan difundido quizás como otros casos. No. No, es cierto. Y también teniendo en cuenta que, si bien la parte de lo que es el matrimonio igualitario ya tenía ciertas cuestiones y condicionamientos en lo que fue la Argentina, el Código Penal en ese caso se disfrutó de todo eso porque fue directamente a la cuestión del móvil que utilizó, que fue muy directa. Que fue muy directa, sí, exactamente. Entonces, claro, los medios a la hora de esclarecer no le dieron tanta relevancia quizás por esa misma razón, porque se resolvía al poco Exactamente. tiempo. Digamos, no había Pero bueno, mucha sí, vuelta. fue que muy, darle. fue muy claro. Sí. No, yo no era un caso que no conocía, y justo cual. investigando lo vi y dije, bueno, bastante llamativo para traerlo acá a la mesa porque no es un caso que hemos hablado anteriormente. No, tal cual. Es algo que, si bien hemos traído casos resonantes, estos son casos que por ahí está bueno tenerlos porque uno empieza a entender los otros condicionamientos y los verdaderos móviles. Por eso le También. preguntaba a Juli si la parte de peritaje funcionó correctamente lo que fue la investigación, porque claramente el móvil era muy directo, Era muy claro, claro. era muy evidente. Entonces, la persona no tenía forma de, ante prueba suficiente, poder zafarse. Exactamente. Obviamente Exacto. dependés muchas veces del tipo de investigación y después el juez que dirime sobre la parte de la justicia, pero en este caso a la persona esta que fue condenada, y si pueden recordar, ¿a cuánto fue condenada la persona? No, a prisión perpetua. Él se lo condenó por homicidio cuádruplemente agravado. Ahí va. Siendo los agravantes el vínculo, ya que era su esposo. Exacto. El uso de veneno, la alevosía porque la víctima estaba indefensa y además por un motivo económico. Y fue condenado a prisión perpetua el 28 de mayo de 2025. Actualmente él está Él está detenido. cumpliendo condena. Exacto. Acá y en Argentina. no tiene salidas, no tiene goce de nada.
se le No hay salida sacaron- transitoria, no hay nada. cuestiones comunitarias, no hay nada. Tiene Perfecto. la máxima condena. Esa falta de empatía hacia la víctima y no sentir remordimiento de sus acciones No. lo condena. Es claramente un asesinato a sangre fría total de parte de su y que más allá de que obviamente lo agrava su vínculo porque él estaba debidamente casado, no le importó nada. No le Realmente importó le nada. Y que lo más llamativo es que ellos contrajeron matrimonio en el 2019 y a los 3 meses de su casamiento él quedó en Exacto. internación por este cuadro de insuficiencia renal. Son una pareja conocida del ámbito, digamos, de Mendoza, digamos. Era el podólogo, era muy conocido de acuerdo a su actividad. También en un momento creo que se había investigado si los fondos que él de alguna forma tenía como podólogo con respecto Y a lo que capaz, él tenía. Nada, y eso nunca puso en tela de juicio que la investigación que después continuó lo dejara en evidencia a la pareja que él tenía. Pero claramente, como le preguntaba siempre, no siempre se arranca desde esos lugares porque la familia supuestamente es la que denuncia, entonces no se empieza nunca investigando por esos No, lados, entonces por esos siempre lados. Pero se bueno, demora ahí. acá al ver las grabaciones de seguridad fue bastante evidente que era la única persona responsable de toda la situación. tal cual. Y no estoy enterada si han ido más personas de su entorno familiar a visitarlo durante ese lapso de mes que él estuvo internado. Eso no forma parte de la Pero información. bueno, sí tal se cual. lo tomó a él como el único que ingresaba sin autorización y sin acompañamiento del personal médico. Exacto, que de eso también valió porque si le hubiese tenido gente cercana que hubiese estado en ese momento, quizás hubiese sido un poco más complicado definir que era él porque había otras personas que estaban merodeando. Exacto. O sea, no Sí. trascendió datos de verdad de la familia de esta persona. Pero bueno, él sí declaró que sí manipuló los sueros, pero bueno, que puso en realidad agua bendita, bendecida por un cura. No, sí. Obviamente hablamos de un perfil que, como bien lo mencionaba Juli, nada, es totalmente... Claro, es muy claro. Es muy... No quedó más que hacer una biopsia, pero por el Pero video, para ¿no? detectar qué es lo que le había puesto exacto, realmente. porque en el video se ve clarísimo lo que Exacto. hace. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que adulteró, ¿no? Exacto. Qué es lo que Si bien estos perfiles, Interior. generalmente en los casos que ustedes traen, a veces pueden ser, se repiten en cuanto a la modalidad, pero no en este caso porque claramente estamos hablando de un crimen de pareja que tenía una funcionalidad, que tuvo un trato totalmente diferente. Obviamente no se mediatizó como quizás otros, No. pero que nada, tiene una relevancia al día de hoy que la justicia avanzó, juzgó, entendió y... Y que se lo condenó al culpable. Exacto. En este caso podemos decir que el final tuvo la Sí. respuesta Todo que tuvo. que- fue sí. final feliz. Que todo la investigación se dio bien correctamente. Exactamente. Y así como te lo han contado las chicas, que han hecho una excelente crónica el día de hoy, Muchas porque gracias. el caso ha sido más que llamativo. Obviamente lo van a poder revivir si vos estuviste enganchado ahí en el programa completo y también lo vas a ver a través de redes. Las podés seguir ahí a través de c.forenses-sol. Ahí también vas a poder encontrar el corte de este nuevo segmento que han tenido de la otra Así cara es. del asesino. Gracias Sol, Muchas gracias Juli gracias. por Gracias, un chicos. segmento más. Nosotros te decimos que vamos a una tandita y enseguida volvemos.